No soy la mujer que mi marido cree que duerme a su lado. Ni siquiera estoy segura de ser la mujer que yo misma creía ser hasta hace unos meses, cuando todo empezó a romperse por dentro sin hacer ruido. Respiro hondo antes de decir esto porque todavía me quema en la boca. Antes de todo, yo era normal. O eso pensaba. Me llamo Laura, tengo 38 años, 12 de casada, una vida ordenada como un cajón bien cerrado. Un marido bueno, predecible, correcto. De esos hombres que nunca levantan la voz, que pagan las cuentas a tiempo, que te besan la frente antes de dormir. Él me ama a su manera. Yo aprendí a amar esa manera porque era cómoda, porque no dolía, porque no exigía nada. Nuestra casa siempre estaba en silencio. No un silencio incómodo. Un silencio muerto. Yo trabajaba desde casa, él llegaba cansado, cenábamos frente a la televisión. A veces me tocaba la mano como quien comprueba que algo sigue ahí. Y yo sonreía. Siempre sonreía. Nunca pensé que engañaría a mi marido. Lo juro. Todo empezó en un lugar donde no se va a buscar nada. En una sala de espera. Mi marido me había pedido que lo acompañara a una revisión médica que al final canceló. Yo ya estaba allí cuando me avisó. Decidí quedarme, hacerme unos análisis atrasados. Él estaba sentado frente a mí. No me miraba. Leía un libro viejo, con las tapas dobladas. No sé por qué levanté la vista. No sé por qué sentí ese tirón en el pecho, como cuando algo te reconoce antes que tu cabeza. ¿Ese libro sigue doliendo igual que hace años? Le dije sin pensar. Él levantó la mirada. Sonrió como si me conociera. «Duele más cuando lo lees con alguien que no te va a salvar», respondió. Ahí empezó todo. Hablamos 15 minutos. Solo 15. De libros, de esperas largas, de gente que finge estar bien. Cuando llamaron su nombre, se levantó. Pensé que no volvería a verlo. Sentí alivio. Y decepción. Me dejó una nota en la silla. Un papel doblado. Un número. Nada más. Tardé 3 días en escribirle. 3 días mirándome al espejo, diciéndome que era ridículo, que estaba casada, que no era una adolescente. Le escribí a las 11 de la noche. «Soy la mujer del libro que duele». Respondió al instante. No pude dejar de pensar en tu voz. Ahí empezó la mentira. No nos vimos durante semanas. Solo mensajes. Audios que escuchaba encerrada en el baño. Risas contenidas. Confesiones pequeñas que se volvían grandes. Con él no hablaba de mi marido. Hablaba de mí. De la mujer que fui antes de aprender a callar. Nunca me tocó. Nunca me pidió nada. Eso era lo más peligroso. Cuando nos vimos, fue de día. En un café lleno de gente. Nada clandestino. Nada sucio. Pero cuando me miró, sentí que me estaba desnudando por dentro. «No quiero romperte», me dijo. Y yo pensé, ya estoy rota. La culpa llegó después. Por las noches. Cuando mi marido respiraba a mi lado y yo pensaba en otra voz. En otras manos que todavía no me tocaban. Empecé a inventar reuniones. Compras largas. Trámites. No me reconocía. Pero tampoco quería volver atrás. Con él me sentía real. No deseada. Vista. Y eso es lo que más vergüenza me da admitir. El día que todo se derrumbó no fue por un beso. No fue por una cama. Fue por una frase. Estábamos sentados en su auto, sin tocarnos. La lluvia golpeaba el parabrisas. «Tu marido confía en ti», dijo de repente. Sentí un frío que no era de miedo. Era de revelación. «¿Por qué dices eso?», pregunté. Me miró. No como antes. Porque yo lo conozco. El mundo se me vino abajo en silencio. Y ahora estoy aquí, hablando contigo, con este nudo en la garganta, preguntándome en qué momento dejé de ser espectadora de mi vida para convertirme en la traición.
Dime tú, ¿qué harías cuando descubres que la persona que te hizo sentir viva nunca llegó por casualidad? Cuando dijo que lo conocía, no pregunté cómo. No pude. El aire se volvió espeso, como si respirar fuera una traición más. ¿De qué estás hablando? Susurré, aunque mi cuerpo ya sabía la respuesta antes que mi cabeza. Él apoyó la frente en el volante. Cerró los ojos. No debí acercarme a ti, dijo. Y aún así, aquí estoy. Ese aún así me atravesó. Porque yo también estaba ahí. Quise salir del auto. Abrir la puerta. Huir. Pero mis manos no respondían. Dímelo, le pedí. Prefiero que me duela a seguir imaginando. Se quedó en silencio demasiado tiempo. Ese silencio que no es vacío, sino preparación para la caída. Trabajo con él, dijo al fin. Sentí un zumbido en los oídos. ¿Cómo que trabajas con él? Lo veo todas las semanas. La lluvia seguía cayendo. Regular. Indiferente. Pensé en mi marido saliendo de casa cada mañana. En su camisa planchada. En su beso automático. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde antes de conocerte a ti. Ahí entendí algo peor. Esto no había empezado conmigo. Yo había llegado después. ¿Y cuándo te diste cuenta de quién era yo? Pregunté. Me miró. Con culpa. Con algo parecido al miedo. El segundo día. Reí. Una risa fea. Desarmada. ¿Y seguiste? Asintió. Porque cuando te escuché hablar en esa sala, dejaste de ser la esposa de. Eso debería haberme consolado. No lo hizo. Durante días no volví a escribirle. Caminaba por la casa como una extraña. Observando a mi marido como si fuera un personaje secundario de una obra que ya no entendía. Él no notó nada. Nunca nota nada. Yo sí. Notaba cada mentira. Cada excusa. Cada latido fuera de lugar. Volví a escribirle una madrugada. No para verlo. Para entender. ¿Qué eres para él? Tardó en responder. Alguien que escucha lo que no se dice. Me temblaron las piernas. Mi marido siempre había dicho que odiaba hablar de sí mismo. Que no lo necesitaba. Que estaba bien. Yo había aceptado eso como amor maduro. Ahora entendía que era solo miedo bien vestido. Nos vimos otra vez. No debí. Lo sé. Esta vez no hubo café ni gente alrededor. Fue su consultorio. Nunca había entrado a un lugar así con tanta vergüenza. Como si el aire supiera lo que yo estaba haciendo. No vengo como tu paciente, le dije. Lo sé, respondió. Y aún así, estás aquí. Me senté. No sabía dónde poner las manos. ¿Él habla de mí? Pregunté. Negó con la cabeza. Habla del vacío. Eso dolió más que cualquier confesión sexual. ¿Lo amas? Pregunté sin pensar. Me sostuvo la mirada. No puedo amar a alguien que no se permite ser visto. Pensé en mí. En lo parecida que era esa frase a todo lo que me estaba pasando. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Pregunté. Se acercó. Por primera vez. Un error que no quiero dejar de cometer. Ahí me quebré. Porque entendí que no había salvación en ninguno de los dos lados. Esa noche volví a casa tarde. Mi marido estaba despierto. Sentado en la cama. ¿Todo bien? Me preguntó. Lo miré. Lo miré de verdad. Y por primera vez sentí que él también me miraba distinto. Sí, mentí. Todo bien. Sonrió. Me alegro. Apagó la luz. Se dio vuelta. Yo me quedé mirando el techo. Con el teléfono en la mano. Con un mensaje sin enviar. Con una verdad que ya no cabía en mi pecho. Porque ahora sabía algo que no podía olvidar. Y todavía no sé qué es peor.
Que él confíe en mí. O que empiece a sospechar. Esa noche no dormí. No porque mi marido respirara distinto, sino porque por primera vez entendí que el secreto ya no me pertenecía. Al día siguiente me habló como siempre. Me preguntó si quería café, si había dormido bien, si iba a llover. Yo asentía, como una actriz cansada de repetir el mismo guión. En el fondo esperaba algo. Una pregunta fuera de lugar. Una mirada más larga. Un gesto. Nada. Eso fue peor. Porque cuando nadie sospecha, la culpa no tiene dónde esconderse. Volví a escribirle a él. No porque quisiera verlo, sino porque necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. ¿Él confía en ti? Respondió horas después. No como se confía en un médico. Como se confía en alguien que no va a hacer preguntas incómodas. Leí ese mensaje 10 veces. Yo había sido exactamente eso durante años. La mujer que no pregunta. La que acompaña. La que sostiene. Y aún así, él había encontrado a otro oído. Me sentí reemplazable. No como esposa. Como ser humano. Las siguientes semanas fueron una coreografía absurda. Yo fingiendo normalidad. Mi marido yendo a terapia. Él mirándome desde lejos, sin tocarme, sin escribirme más de lo necesario. Habíamos cruzado una línea invisible. Y ahora caminábamos con cuidado, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. Un viernes, mi marido llegó más temprano. El lunes no voy a ir a la oficina, dijo. Sentí un golpe seco en el estómago. Ah, ¿no? Respondí, intentando que mi voz no delatara nada. Voy a tomarme unos días, continuó. Necesito pensar. Pensar. Esa palabra siempre había sido un lujo que él evitaba. ¿Todo bien? Pregunté. Me miró. No como antes. No lo sé, dijo. Pero quiero averiguarlo. Esa noche no hubo televisión. No hubo rutina. Hablamos. O mejor dicho, él habló. Dijo que se sentía vacío. Que había cosas que no sabía nombrar. Que a veces se sentía invisible incluso para sí mismo. Yo lo escuchaba. Con atención. Con una punzada constante en el pecho. Porque cada palabra que decía ya la había escuchado antes. En otra voz. En otro contexto. No sé en qué momento dejé de sentir, dijo. Yo tragué saliva. Quizá nunca aprendiste a decirlo, respondí. Me miró sorprendido. Eso me dijo alguien más. Ahí el mundo volvió a temblar. ¿Quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sonrió apenas. Mi terapeuta. Me levanté para ir al baño. Necesitaba aire. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada parecía más grande. Más cansada. Más peligrosa. Esa noche no lo toqué. No porque no quisiera, sino porque por primera vez entendí que cualquier gesto podía ser leído. Y yo ya no controlaba la historia. Al día siguiente, él me escribió. No puedo seguir así. Le respondí casi sin pensar. Yo tampoco. Nos vimos en un lugar neutro. Un parque. Gente caminando. Niños gritando. Vida alrededor. Esto se nos fue de las manos, dije. Asintió. Nunca estuvo en mis manos, respondió. Me dolió esa verdad. ¿Lo vas a dejar? Pregunté. Negó lentamente. No lo sé, dijo. Pero sé que no puedo seguir mirándote sin querer salvarte. No necesito que me salves, respondí. Eso es lo que más miedo me da, dijo. Nos quedamos en silencio. Él está cambiando, le dije. Lo sé, respondió. Y eso es gracias a ti. Esa frase me destruyó. Porque nunca quise ser catalizador de nada. Solo quería sentirme viva. Volví a casa con una certeza nueva.
No iba a haber una explosión inmediata. No iba a haber gritos ni descubrimientos dramáticos. Esto iba a ser peor. Iba a ser lento. Mi marido empezó a hacer preguntas. No acusatorias. Honestas. ¿Eres feliz conmigo? ¿Hay algo que no me estás diciendo? ¿Te sientes vista? Yo respondía con medias verdades. Porque la verdad completa habría arrasado con todo. Una noche me dijo algo que todavía me retumba. Siento que hay una parte de ti a la que no tengo acceso. Lo miré. Siempre la hubo, dije. Solo que ahora la noto yo también. No respondió. Esa madrugada, mientras él dormía, entendí algo que no quería aceptar. No estaba enamorada de dos hombres. Estaba frente a dos versiones de la misma herida. Y yo era el hilo invisible que las unía. Ahora dime tú. Cuando todos empiezan a despertar al mismo tiempo, ¿quién es el primero que cae? El primero que cae no siempre se da cuenta. A veces sigue caminando, hablando, cumpliendo horarios, mientras por dentro algo ya se desmoronó sin ruido. Yo fui esa. Empecé a perder cosas pequeñas. Las llaves. Las palabras. El hilo de las conversaciones. Mi marido me hablaba y yo tardaba segundos de más en responder. No porque no escuchara. Porque estaba midiendo cada gesto, cada tono, cada respiración. Él también empezó a mirarme distinto. No con sospecha. Con atención. Eso me asustó más que cualquier acusación. Una noche me preguntó algo que no estaba en el guión. ¿Te quedarías si yo cambiara? Sentí que el aire se iba. ¿Cambiar qué? Pregunté. Todo lo que no supe ver antes. Ahí entendí que el terremoto ya había empezado. Porque mientras yo me perdía en una relación imposible, él estaba volviendo a sí mismo. Y yo no sabía si quería quedarme para ver eso. Le escribí a él. No para vernos. Para no sentirme sola en el derrumbe. Está despertando. Respondió minutos después. Lo sé. ¿Y eso te da miedo? Me enojé. ¿Crees que sabes lo que siento? Tardó. Creo que ahora te toca a ti hacerte las preguntas que él está haciendo. No respondí. Porque tenía razón. Los días se volvieron densos. Como si cada escena tuviera una carga extra. Mi marido empezó a tocarme distinto. No con deseo. Con cuidado. Quiero aprender a estar, me dijo una madrugada. Aunque sea incómodo. Yo cerré los ojos. Porque la incomodidad siempre había sido mi especialidad. Con él nunca había riesgo. Nunca había vértigo. Y ahora lo había. Eso me confundía. Con el otro, el riesgo era constante. Pero ya no había futuro. Solo tensión sostenida. Nos vimos una última vez. O eso nos dijimos. Fue breve. Torpe. No podemos seguir, dije. Nunca supimos cómo hacerlo, respondió. Esto ya está lastimando a demasiadas personas. Siempre lo estuvo, dijo. Solo que ahora lo vemos. Me acerqué. No para besarlo. Para despedirme de lo que fui con él. ¿Alguna vez pensaste en decirle la verdad? Preguntó. Mi estómago se cerró. Todos los días, respondí. Y todos los días decido no hacerlo. ¿Por él o por ti? No supe qué decir. Porque la respuesta cambiaba según la hora del día. Esa noche, al volver a casa, encontré a mi marido sentado en la cocina. Había una taza frente a él. Fría. Tenemos que hablar, dijo. No levantó la voz. No tembló. Eso fue lo peor. Me senté. Sentí que cada músculo estaba preparado para huir. He pensado mucho, continuó. Y me di cuenta de algo. Lo miré. He vivido como si amar fuera no molestar. Tragué saliva. Y eso nos dejó solos a los dos. Asentí. No sé si hay alguien más, dijo.
No te lo pregunto para que me lo digas ahora. Mi corazón se desbocó. Te lo digo porque necesito saber si aún estamos a tiempo. El silencio fue brutal. ¿A tiempo de qué? Pregunté. De empezar de verdad, respondió. Ahí entendí que el derrumbe final no iba a ser una escena escandalosa. Iba a ser una elección. Decir. Callar. Irme. Quedarme. Esa noche dormimos espalda con espalda. No por distancia. Por respeto. Yo miraba la pared. Pensaba en todo lo que no había dicho. En todo lo que había sentido. Pensaba en la mujer que fui antes de aprender a dividirme. Y ahora te pregunto algo, a ti que estás escuchando, respirando conmigo en este silencio incómodo. Si el amor llega tarde, cuando ya hiciste daño, ¿sigue siendo amor o es solo culpa disfrazada de esperanza? La culpa tiene una forma curiosa de volverse productiva. Te hace ordenar cajones que no mirabas. Te hace cocinar platos elaborados un martes. Te hace decir te quiero con una voz que no reconoces. Yo hice todo eso. Durante semanas fui la mejor versión funcional de mí misma. Atenta. Disponible. Presente. Mi marido parecía agradecido. No eufórico. Agradecido. Gracias por quedarte, me dijo una noche, como si yo ya hubiera tomado una decisión. No respondí. Porque no estaba segura de haberme quedado. Dormíamos mejor. Hablábamos más. Nos tocábamos con una cautela nueva, como si estuviéramos aprendiendo un idioma antiguo. Y aún así, algo no encajaba. Yo no dejaba de pensar en él. No con deseo. Con una especie de eco. Como cuando una canción termina pero sigue vibrando en el cuerpo. Le escribí una vez más. No para volver. Para cerrar. No voy a verte más. Respondió al día siguiente. Lo sé. Eso fue todo. Ni reproches. Ni súplicas. Ni promesas. Ese silencio fue más íntimo que cualquier beso. Mi marido empezó a hablar de futuro. Viajes. Cambios. Decisiones postergadas. Quiero que nos elijamos, decía. Incluso cuando de miedo. Yo asentía. Pero por dentro contaba los días. No sabía para qué. Solo contaba. Un sábado por la mañana encontré algo que no estaba buscando. Su cuaderno. El de terapia. Estaba abierto sobre el escritorio. No lo abrí yo. Ya lo estaba. Leí una frase. Solo una. Siento que mi esposa está aquí, pero no está conmigo. Me senté. Porque esa frase era mía. No la había dicho en voz alta. Nunca. Él la había sentido. Ese día entendí que no bastaba con no volver a verlo. Que no bastaba con intentar. Había una verdad que seguía flotando entre nosotros. No era el amante. Era mi ausencia. Esa noche le dije algo que no había planeado. Hay partes de mí que no supe compartir, dije. No porque no te amara. Porque no sabía cómo. Me miró en silencio. ¿Todavía están cerradas? Preguntó. Pensé en todo. Algunas sí, respondí. Asintió. Gracias por decirlo, dijo. No preguntó más. Esa fue su manera de respetarme. Y también su manera de protegerse. Los días siguientes fueron extraños. No malos. Extraños. Como si estuviéramos caminando sobre una capa de hielo delgado. Con cuidado. Sin correr. Yo empecé a preguntarme cosas que nunca me había permitido. ¿Quería seguir siendo esposa? ¿O solo quería dejar de ser invisible? ¿Había amado al otro? ¿O había amado la versión de mí que despertó con él? Una tarde, mientras doblábamos ropa, mi marido dijo algo simple. Si algún día decides irte, quiero que sea porque lo necesitas, no porque huyes. Sentí un nudo en la garganta.
No quiero perderte, agregó. Pero tampoco quiero retenerte. Ahí lo vi. ¿De verdad? No como marido. Como hombre. Y eso fue devastador. Porque amar a alguien que te deja libre duele más que amar a alguien que te ata. Esa noche soñé con la sala de espera. Con el libro. Con la nota. Pero esta vez yo no la tomaba. La dejaba en la silla. Desperté llorando. Ahora vivo en este punto exacto. Entre lo que fui. Lo que soy. Y lo que podría ser si tuviera el coraje suficiente. No he tomado una decisión final. Todavía. Y quizá esa sea la confesión más honesta que puedo hacerte hoy. Dime. ¿Se puede reconstruir una vida sin decir toda la verdad? ¿O el silencio siempre termina cobrando intereses? El silencio no cobra intereses de golpe. Los acumula. Como una deuda que finges no mirar hasta que un día te despiertas cansada sin saber por qué. Yo empecé a cansarme del esfuerzo de parecer tranquila. Mi marido notaba cosas mínimas. «¿Te pierdes?», me dijo una mañana. «A veces te hablo y estás lejos». «Estoy pensando», respondí. «Eso no es lo mismo», dijo. Tenía razón. Pensar era mi refugio. Estar presente era el riesgo. Él siguió con su terapia. Yo no. No porque no la necesitara. Porque no quería que alguien me hiciera las preguntas correctas. Las noches se volvieron largas. No dramáticas. Largas. Nos acostábamos temprano. Nos deseábamos buenas noches. A veces nos tocábamos. A veces no. Y en ese a veces estaba todo lo que no decíamos. Un día me preguntó algo sin rodeos. ¿Sigues hablando con él? Sentí el golpe seco en el pecho. No, respondí. Era verdad. Y aún así, sonó incompleta. Gracias por decírmelo, dijo. Necesitaba saberlo. No preguntó más. Nunca insiste. Eso siempre fue su mayor virtud. Y su mayor falla. Yo empecé a recordar cosas de nuestra historia. Pequeñas escenas. Momentos donde yo había querido decir algo y no lo hice. La primera vez que me sentí sola a su lado. No fue reciente. Fue años atrás. En una cena con amigos. Todos hablaban de viajes, de planes, de deseos. Alguien me preguntó qué quería yo. Miré a mi marido antes de responder. Lo que tengamos que hacer, dije. Él sonrió orgulloso. Esa noche entendí que me había borrado sola. Con el otro no pasó eso. Nunca me preguntó qué quería hacer con mi vida. Me preguntó quién era cuando nadie miraba. Y eso engancha. Eso confunde. Eso no se olvida. Un jueves cualquiera, mi marido llegó con una propuesta. Quiero que vayamos a terapia juntos, dijo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. ¿Para qué? Pregunté. Para escucharnos con alguien que no sea parte de la historia. Tragué saliva. ¿Y si salen cosas que no te gusten? Pregunté. Me miró largo. Ya están ahí, respondió. Prefiero verlas. Acepté. No por valentía. Por agotamiento. La primera sesión fue incómoda. Nos sentamos uno al lado del otro, pero parecía que había un océano entre nosotros. La terapeuta habló de espacios seguros. De comunicación. De tiempos. Yo asentía. Mi marido hablaba. Hablaba de miedo. De sentirse poco. De haber vivido en automático. Yo lo escuchaba con un nudo constante en la garganta. Porque cada palabra suya hacía más grande la mía no dicha. ¿Y tú? Me preguntó la terapeuta. ¿Qué sientes? Abrí la boca. La cerré. Confusión, dije al final. No mentí. Pero tampoco dije nada. Al salir, mi marido me tomó la mano. Gracias por venir, dijo. Ese gracias me pesó más que cualquier reproche.
Esa noche soñé otra vez con él. No con el amante. Con mi marido. Pero no como ahora. Como al principio. Cuando todavía no sabía callarme. Desperté con una tristeza limpia. De esas que no gritan. Empecé a escribir. No mensajes. No confesiones. Escribía para mí. Cosas que nunca había dicho. Me duele ser fuerte. Me cansé de ser fácil. Quiero que me miren sin que tenga que pedirlo. Escribir me acercó peligrosamente a una decisión. Y las decisiones dan miedo. Una tarde recibí un mensaje que no esperaba. Era de él. Hoy lo vi. Nada más. Sentí un vuelco en el estómago. No respondí. Minutos después, otro mensaje. Está cambiando de verdad. Cerré el teléfono. Porque esa frase ya no me tranquilizaba. Me empujaba. Esa noche, durante la cena, mi marido dijo algo simple. Estoy empezando a gustarme un poco más. Lo miré. Eso es bueno, dije. Sonrió. Sí, respondió. Pero no sé si llego tarde para nosotros. Ahí entendí algo que me heló la sangre. No era yo la única que estaba decidiendo en silencio. Él también. Y quizá el derrumbe final no iba a ser una confesión escandalosa. Iba a ser el día en que uno de los dos entendiera que ya no bastaba con intentarlo. Ahora dime tú, que sigues aquí, escuchando esta respiración quebrada. Cuando dos personas cambian, ¿cómo se sabe si están creciendo juntas? O simplemente alejándose con más conciencia, llegó el día en que ya no pude sostener nada más. Mi marido estaba en la sala, leyendo un libro, como siempre. Su respiración era tranquila, rutinaria, y de repente me pareció un acto de coraje estar frente a él con la verdad completa. Tengo que decirte algo, susurré, porque gritarlo habría sido traicionarlo aún más. Todo. Se quedó inmóvil, cerró el libro, como si supiera que este momento llegaría. Hace meses, conocí a alguien, dije, y mi voz tembló. No fue solo físico, fue sentirme viva otra vez, algo que no sabía que podía sentir. Él respiró hondo. No levantó la voz. No preguntó nombres ni fechas. Solo me miró, y en esa mirada entendí que había espacio para todo, incluso para el dolor. Lo sé, dijo con calma. Lo sentí desde hace tiempo. Y aún así, no me fui. Porque te amo. Y porque quiero intentarlo, aunque duela. El aire se llenó de silencio, un silencio pesado, punzante, pero no vacío. Era el tipo de silencio que pesa porque algo real está cambiando. Me senté a su lado. Tomé su mano. Y por primera vez, no sentí culpa, ni miedo, ni deseo de huir. Solo el riesgo de reconstruir algo que parecía roto, sabiendo que las cicatrices no desaparecerían nunca, pero que podrían convertirse en memoria, no en condena. Entonces, dije. ¿Intentamos de verdad? Sí, respondió. Pero esta vez, sin secretos. Y en ese instante comprendí que amar no es no fallar. Amar es elegir, cada día, incluso cuando duele, incluso cuando el pasado insiste en recordarte lo frágil que eres. Porque amar no borra las decisiones que tomaste. Pero puede transformar lo que queda de ellas en algo nuevo si de verdad estás dispuesta a quedarte. Ahora, dime tú, si tu corazón guarda secretos que podrían destruir lo que amas. ¿Arriesgarías todo por la verdad? ¿O preferirías vivir con la duda para siempre?